Damos ahora la bienvenida vía Skype a Montserrat Kremer, ministra de Educación. Ministra, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, cuéntenos cómo está la preparación para la apertura de las clases en el sector régimen Sierra Amazonía. ¿Hay preocupación? La experiencia primera de acá de la Sierra fue complicada, todavía hay un panorama incierto, no sabemos cuál es la experiencia ahorita en la costa, qué nuevas cosas se han aprendido. ¿Qué nos puede contar? Bueno, primero en la Sierra finalizamos el año lectivo, afortunadamente muy bien. Nuestros estudiantes, incluso los bachilleres, estaban muy felices y agradecidos de que no vieron truncados, tuvieron mucho temor cuando vino el estado de excepción y emergencia, que ellos no puedan graduarse, lo hicieron muy bien y acabamos el año lectivo. La cronograma de matrículas, empiezan las clases en la Sierra y Amazonía el 1 de septiembre, tal como está establecido. Y aquí quisiera aprovechar para informar que las matrículas en línea están abiertas en este momento desde el 20 de julio y está fluyendo con total normalidad, a pesar de que tenemos aproximadamente 5.000 diarios, con total normalidad, y es para incluso todas aquellas personas que están ingresando al sistema fiscal nuevas, como los niños de educación inicial y los primeros años de básica. A partir del 14, esto será hasta el 10 de julio, así que por favor todas las personas con tiempo ingresen al sistema, a la página del Ministerio Juntos de Educación GovEC, para que puedan reservar sus cupos y matricular a sus niños. A partir del 14 de julio será en cambio el periodo de traslados dentro del propio sistema fiscal y las clases empiezan el 1 de septiembre. ¿En qué modalidad? Todavía no sabemos con exactitud, eso depende también del COE nacional, el COE municipal de cada uno de los municipios. Nosotros hemos emitido y ayer se emitieron los lineamientos, los protocolos para que las escuelas se preparen y en ese caso estarán listas, irán retornando progresivamente a clases cuando estén listas y cuando los COEs lo puedan determinar. Eso en cuanto a la sierra. Y en cuanto a la costa, las clases fluyen con total normalidad en el modelo Aprendemos Juntos en Casa. Estamos, si no me equivoco, ya en la 8ª semana, el tiempo pasa demasiado rápido a pesar de todo, y afortunadamente vamos poco a poco acoplándonos a nuestros docentes, estudiantes y familias para seguir adelante. Vamos paso por paso. Primero, una pequeña corrección. Ministra dijo que hasta el 10 de julio, las matrículas es hasta el 10 de agosto, me parece, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo, empezamos el 20 de julio, que fue este lunes, y es hasta el 10 de agosto. Perfecto. Luego, si nos pueden poner en la pantalla la barra en donde las personas pueden entrar para poder acceder a toda la información y las matrículas ya para el régimen Sierra y Amazonía. Vamos ahora con el tema. Le preguntaba cómo le ha ido en la costa, porque el principal problema con el que abrieron las clases allá era ya la transparentación y la visibilización del problema de que no todo el mundo tiene acceso al Internet. ¿Cómo ha ido resolviendo o cómo se ha enfrentado ese problema? Sí, bueno, por un lado, aparte de, por supuesto, diagnosticar y tener clarísimo quiénes tienen acceso y quiénes no, hemos complementado, como ustedes saben, con la plataforma del Ministerio de Educación, que al momento tiene más de 1.400.000 usuarios permanentes, donde suben, tienen los recursos, los bajan, las planificaciones, y con eso siguen adelante los docentes con sus estudiantes. Las familias también acceden directamente. Aparte de eso, estamos ampliando el sistema de teleeducación. Ya tenemos 3 horas permanentes de teleeducación en las estaciones de televisión, más en las 1.000 estaciones de radio con 3 frecuencias diarias, más las guías impresas repartidas en 12 lenguas para los 14 pueblos y nacionalidades y para las escuelas de habla hispana. Hemos repartido más de 500.000 de guías impresas para que todos puedan contar y seguir adelante. Pero, más allá de eso, estamos dando pasos concretos, como lo hemos anunciado, el retorno progresivo, siempre y cuando estemos de acuerdo con las comunidades y con los COEs, el retorno progresivo de los sectores rurales. Por pedido y solicitud de ellos mismos, hay muchas comunidades que no están con contagio y que desean contar con el acompañamiento para seguir adelante. En esa planificación estamos, y este retorno progresivo empezaremos por las escuelas unidocentes, bidocentes de no más de 35 niños, en acuerdo con las comunidades en el sector rural costa. Esto empezará a mediados de agosto, ya este retorno. Y aparte de eso, como decimos, estamos también preparando todo un plan de acceso a Internet, no solamente Internet, sino también entrega de tablets
para los bachilleres del sector rural. Estamos haciendo mucho énfasis en el sector rural y también en la población más vulnerable. Y en esto lo que estamos es trabajando, por supuesto, con Mintel, con CNT y también con el sector privado y la cooperación internacional. A ver, en base a esta experiencia, digamos, a este análisis de que podrían ya ir a clases presenciales en el sector rural, principalmente por la falta de acceso a Internet, ¿cómo se va a hacer acá en la sierra? Porque acá ya en septiembre deberíamos ya arrancar con una decisión tomada. Pues aquí se vive el mismo problema y no sé si ha habido el mismo análisis. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles serían las previsiones? Porque si bien en este momento podría no existir contagios, esta reunión de personas o de niños, en este caso, podría generar brotes. Entonces, ¿cómo se está previendo? Si ya se toma la decisión de ir, luego echar para atrás, va a ser súper duro. Sí, bueno, eso tenemos totalmente listos los escenarios. Estamos ahorita en el modelo Aprendemos Juntos en Casa. Luego viene la fase 2, que es Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Y es precisamente esto, es la corresponsabilidad de las familias y las instituciones educativas de nuevas formas de convivencia en el caso de volver. No volveremos, sino progresivamente y cuando estén listas las unidades educativas y cuando las familias opten por eso. Por eso hemos también ofrecido las opciones de las modalidades, sea educación en línea o abierta, o sea educación en casa, que es lo que se llama homeschooling. Estas modalidades vendrán y se pondrán en vigencia cuando los COEs digan que ya por reactivación es necesario que retornen a clases. Aquí debo decir que ayer el Ecuador fue anfitrión de un webinar, justamente COVID-19 y transformación en Latinoamérica en la educación, y participaron expertos de altísimo nivel internacional, como Andreas Glager y como Andy Hergreaves, que son de mucha relevancia, y justamente ellos plasmaban esto y decían: en el mundo entero este es el desafío. Nosotros vamos preparando los lineamientos, los protocolos y los escenarios, pero cada país en cada momento tiene que ver cuál es su circunstancia y ver qué decisiones toma, porque la pandemia definitivamente no está controlada a nivel mundial, y cada uno, más bien Ecuador, y eso sorprendió mucho, Ecuador está actuando con unas respuestas muy eficaces, pero además muy inclusivas. Respetamos la diversidad, respetamos las necesidades de las familias, de las comunidades y de las regiones. Y así seguimos adelante, y eso no quita que no estemos preparados para el siguiente escenario. En el tema de la repartición de tablets, ¿nos puede comentar cuántas tablets se han repartido y a quiénes? Porque estamos con este problema de que no hay acceso a Internet, hay todavía un deficiente acceso a Internet. Entonces, la repartición de tablets, ¿con qué criterios se está haciendo? Sí, bueno, justamente eso. Lo importante es enmarcar toda la tecnología dentro de un proyecto educativo. De lo contrario, simplemente se pierde el esfuerzo. Si solamente repartimos los dispositivos, se pierde el esfuerzo. Eso tiene que ir acompañado de interacción con el docente, de seguimiento, de apoyo, de círculos y redes de aprendizaje, y eso es lo que estamos trabajando y haciendo. Ha habido mucha entrega de tablets, incluso de parte de los gobiernos autónomos, de parte de la cooperación internacional, de parte del sector privado. Ha habido bastante cooperación, afortunadamente, pero estamos trabajando con Mintel para cubrir y expandir primero la conectividad y el nivel de conectividad en las parroquias rurales. Mintel nos ha ofrecido que hasta finales de este año ya las parroquias rurales estarán en su gran mayoría, si no en su totalidad, con conectividad. Desde el Ministerio de Educación estamos implementando, por ejemplo, puntos de Wi-Fi y también caché servers, que son dispositivos. Estamos trabajando con nuevas tecnologías, como por ejemplo el TV White Spaces con Microsoft, que está haciendo todo un pilotaje en la zona rural, y en ese sentido estamos dando pasos concretos hacia adelante, porque nuevamente no se trata solamente de proveer de la tecnología. Tenemos que más bien preparar a nuestros docentes, que lo estamos haciendo. Más de 600.000 cupos tenemos para la capacitación de nuestros docentes en cómo generar ambientes de aprendizaje en ámbitos virtuales y tecnológicos. Y más de 180.000 han hecho uso de eso, de esa capacitación. Nuestros estudiantes y sus familias también están adecuándose a este nuevo mundo virtual. Vamos de manera integral. Ahora que estamos a las puertas, ya ya estamos preparándonos para reabrir las clases acá en la sierra y en la Amazonía, y en base también a la experiencia de lo que está viendo en la costa. Usted manifiesta que todavía no se ha decidido cuál va a ser la modalidad. ¿Nos puede explicar la diferencia entre las tres modalidades que usted ha citado y cuáles serían como los pros y los contras para poder tomar una decisión?
Sí, eso es importante. Mientras no haya el retorno progresivo a clases, cuando los COEs lo digan y no haya este retorno presencial con alternancia, porque cuando se diga que se retorna, nunca será igual de hace 4 meses y medio. Irán por jornadas más cortas, irán dependiendo del tamaño de la escuela por días, los diferentes niveles académicos. Eso para los que van a ir presencialmente, que en realidad será un semipresencial, un sistema híbrido y combinado de trabajo en casa y trabajo en escuela. La segunda modalidad es aquella de educación abierta o en línea. Es aquellas instituciones particulares o fiscales que puedan ofrecer garantía de formar a través de plataformas y que todos sus estudiantes y docentes acceden a esa plataforma y lo pueden hacer en línea, con el complemento de otros recursos tecnológicos. Y la tercera opción es educación en casa, donde la responsabilidad cae en la familia. Ellos son los principales tutores en vinculación con una unidad educativa, sea particular o fiscal, pero tienen una vinculación, les pondrán un tutor con mucha menos responsabilidad, porque la responsabilidad, como también autonomía, es de la propia familia. Esas son las 3 diferencias. Las familias podrán optar en un momento dado y también las instituciones educativas pueden optar por cuál modalidad se van o si combinan las modalidades, si ofrecen las 3 o una sola. Las familias también pueden optar por eso, pero una vez elegida una de ellas, obviamente es necesario continuarla durante todo el año lectivo. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo para tomar una decisión? Porque hay que comunicar a los padres cuál es la decisión. Entiendo que la decisión va a ser del colegio. Esto es importante aclararlo. No es una votación de padres, no hay una participación de padres, sino es una decisión del colegio. ¿Correcto o me corrige, ministra? El colegio tiene la opción, por supuesto, de decir nosotros solamente vamos a ofrecer esta modalidad o 2 o 3. Cada colegio decidirá cómo lo hace, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a las necesidades que hayan identificado en su comunidad educativa. Pero también es una decisión de las familias decir, bueno, si yo quiero definitivamente por esta, porque mi familia se encuentra en un estado de vulnerabilidad de salud, por ejemplo, si el colegio no puede ofrecer educación en casa, tengo que optar por otra institución que lo ofrezca. Es decir, que las opciones son de ambas partes, pero una vez aceptado el compromiso es importante que las 2 partes lo respeten. ¿Hasta cuándo, me puede repetir, hasta cuándo tienen tiempo los colegios para tomar una decisión y comunicársela a los padres de familia? Nosotros hemos emitido los lineamientos ya en esta semana para su total validación y ahí pasan a ser formales, pero ya los están conociendo todas las instituciones educativas y el acuerdo definitivo sale esta semana sobre las diferentes modalidades que están vigentes en el sistema, pero que salen ya con un acuerdo adaptado a esta situación de emergencia. Lo que quiere decir que desde la próxima semana, que estamos ahorita en periodo de matrículas, los colegios que ya de por sí están ofreciendo de acuerdo a sus necesidades y recursos, ya están haciendo una oferta educativa, pero desde la próxima semana se alinearán concretamente en los acuerdos del Ministerio. Ahora, la posibilidad de hacer una educación semipresencial, que es lo que se ha analizado en los distintos colegios, es decir, que unos niños vayan unos días, otros niños vayan otros días, para poder tratar de respetar en lo posible las distancias, principalmente entre unos y otros. ¿De qué manera se va a controlar? Porque la gran preocupación de los padres es que, por ejemplo, lograr que los niños se queden con la mascarilla, por lo menos hasta ahora en casa, no es fácil. En un colegio y bajo la supervisión de los maestros no sabemos también cómo se va a cumplir ello para poder protegerlos, de qué manera se los va a controlar y cómo se va a dar el seguimiento para evitar, digamos, que si hay un brote no se tome medidas ya cuando sea tarde. Así es. Nosotros estamos emitiendo los lineamientos que además los hemos trabajado intersectorialmente con el Ministerio de Salud y basados en todas las experiencias nacionales e internacionales. Es muy completo. A partir de allí, las instituciones educativas obviamente tienen una firma y una responsabilidad de cumplir con eso. Los distritos estarán en permanente revisión y supervisión, por supuesto, pero en estos momentos ya es un tema de responsabilidad compartida. Las familias tienen que ser también responsables de tanto de lo que está pasando con sus hijos, en cómo formarlos en nuevos hábitos de convivencia, de higiene para su salud, como también ver qué pasa en los colegios, y los colegios están totalmente conscientes de su profunda responsabilidad de la salud de sus estudiantes. Si algo bueno ha pasado en esta época es la integración de la familia con la escuela, y creo que eso, que ahora conformamos comunidades educativas, tiene más sentido que nunca. Todos somos corresponsables, ya no se trata de controlarlos permanentemente
constantemente quién cumple y quién no. Es cuestión de vida o muerte, es cuestión de la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes. Es momento de ser responsables cada uno con sus hábitos de vida, de higiene. En el sector de los maestros porque todavía no se les ha pagado los sueldos. Por un lado se informó que ya se les ha puesto al día, pero tengo ahorita varias preguntas y pedidos que le pregunte a usted que cuándo se les va a poner al día en sus salarios. Ahí quiero decir, Janet, que sí, es verdad, lastimosamente, dada la crisis del país, no se ha logrado ser puntual, y eso lo ha dicho el ministro de Finanzas en muchas circunstancias frontalmente, no se ha logrado pagar con puntualidad los sueldos como se quisiera, viviendo el escenario que quisiéramos. Estamos todos juntos superándolo poco a poco, todo. Recordar que son aproximadamente, y en el Ministerio de Educación, pago de sueldos, lo que no significa que obviamente hay que pagarlos. El pago se inició la semana pasada y esta semana se culmina. Los que dicen que todavía no están pagados, obviamente si lo dicen es porque es verdad, pero es partes del país que... Y en el otro lado también hay preocupación de los padres de familia porque ya se están involucrando con los colegios para ver qué decisión van a tomar. Lo más probable es que la decisión más adecuada o la que tomen la mayoría de colegios es la educación online, pero están preocupados por los costos. Si bien hubo una determinación de que haya una reducción del 25% en las pensiones, no todos los colegios lo han cumplido. Y hay preocupación en ese sentido. Tenemos padres de familia sin trabajo, tenemos mucha incertidumbre en cuál será el futuro y no quieren interrumpir, fuera de todo lo que está sucediendo, tener que cambiarle más, cambiándole de colegio o de sistema, pues sí es una decisión que pesa dentro de las familias, pero los costos también son importantes. Y por otro lado, los colegios también dicen que ahora sus maestros tienen más trabajo. Entonces, hay esta discusión. ¿Qué dice usted? ¿Qué decisión se va a tomar allí? Recordemos que desde el 27 de agosto del 2019, porque son fechas que el ámbito, el presidente de la República convocó a las instituciones educativas particulares que no se incrementen porque se avisoraba una fuerte crisis económica, recordemos, y eso que no se avisoraba jamás la pandemia, por supuesto. Sin embargo, se lo hizo así. Este año lectivo no se subieron matrículas y pensiones, tampoco se subirán que inicia, como tampoco en la sierra y en la costa, por supuesto. Vino además la ley humanitaria y también otra cantidad de posibilidades para el sector privado para tratar de salir adelante. Es hasta el 25%. Está aplicándolo. El Ministerio de Educación va de todas maneras a emitir también los lineamientos de cómo aplicar este artículo, pero de todas maneras es autonomía de cada institución educativa llegar a un acuerdo de cómo se lo hace en su institución. No es de manera, unas pueden decir de manera general, otras pueden focalizarlo, todo de acuerdo a lo que los mecanismos que instalen, pero es obligatorio hacerlo. Y por otro lado, recordemos que las instituciones educativas tienen que por normativa ofrecer un 5% de becas, que lo han hecho siempre, todos los años, y con eso estamos tratando de ver y que no pueden subirse las pensiones este año. Con eso vuelve a ser importante los acuerdos que se establezcan y los compromisos también entre las familias. Por último, el homeschooling se ha convertido realmente en una alternativa para muchísimos padres que han perdido su trabajo o que obligadamente tienen que trabajar en la casa con sus hijos, no pueden contratar a nadie que vaya a supervisarlos o ayudar. En ese sentido, ¿quién respalda o cómo se respalda todos los aprendizajes? ¿El Ministerio de Educación ha emitido algún sistema? ¿Y qué pasa si hay padres de familia que quieren optar por educación homeschooling de otros países? ¿Lo pueden hacer? Sí, a ver, el Ministerio de Educación emite todos los lineamientos, está el currículo, están todos los recursos en la plataforma y como dijimos, la mayor responsabilidad de tutoría en el homeschooling o educación en casa es de las familias. Esa es la diferencia con la educación en línea o con la educación presencial, es de las familias. Sin embargo, estarán vinculadas siempre a una institución educativa, fiscal o particular. Esta institución educativa les pondrá un tutor que no tiene
tiene la misma responsabilidad que en los otros dos casos, simplemente va haciendo seguimiento de cómo va el proceso. El estudiante va rindiendo evaluaciones periódicas y se van homologando los estudios. Si es una educación en casa nacional, él sigue sus estudios de manera normal. Si es en otro país, tiene que hacer lo mismo que cuando un estudiante sale fuera del país. Quiere decir que tiene que, a final del año, regresar los papeles al Ministerio de Educación para que esos estudios. Por lo tanto, en un cierto sentido, las dos cosas son posibles, pero más fácil en un sentido, mientras las circunstancias pasan, es hacerlo a nivel nacional, mientras se asiente y se esta situación. Ministra, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A un corte comercial. Al regreso.